Maiteirori, maesha. Yaheshamita hinako arapa ñanere enviapón. Ñamba'apóta ñane arandukápe togue. Poteĩpa mokõi guive poteĩpa po teĩ neve. Vamos a trabajar la página 62 al 66 del libro. Upe mbogue jaháta hínako YouTube. Yahecháta peteĩ pura hei ñahenduta hína upe. Vamos a abrir el video a través del YouTube y vamos a prestar atención en la canción que está pasando ahí y también en las imágenes. Upea Wiñambo Baita por Anduyarecoa Towe. En base a la canción escuchada, entonces vamos a responder las preguntas. Baepa Paraná, que hace ruido. Baepa Oiko, que sucede. Baepuru Yembisona, para pisar el maíz que se necesita. Baepa Yepuru Chipa Grupana, sobre qué se coloca la chipa antes de hornear, cuál es su base. Pacuaro Hueja lleva. Baishawashi Papaoí, las clases de chipa. Baepa Oñemoi Chipape, que se le agrega. Baepa Oñemoi, Oñembo Kura, Oñembo Yeroku Tata, Oñembo Beta Tatija, Oñembo Yereta Nimbu, Baepa, Oñemem, ¿por qué? Baepa Yebuga Etata, porque se van a alegrar mucho. Mapa Poñea Pura Hepe, quien es el que relata. Baeshapa Yehai Pirepa Perejendúa, ¿cuál es el tipo de texto que escuchas, verdad? La canción. Una vez escuchado la canción, después vamos a decir entonces si es un texto literario, si es Oporombo Eva, instruccional, si es que nos da pasos a seguir, por ejemplo. Upe ya están vuestros web. Baesha, Washipa, oye ya ponen en etame, cuáles son los tipos de chipa que se preparan en su país. Mava, Mapico, Umin, Taba, Ñanenetame, oye, Cuava, Yapomeneva, Chipareje. ¿Cuáles son los lugares conocidos en nuestro país en la cual se caracteriza por elaborar chipa? ¿Qué se necesita de ingredientes y elementos? El procedimiento, entonces sería entonces como una receta de cocina. Upei ambueto huepe ya recogina peteí ni epote era chipa por ella. Matio kutu peino ñepyru aramiro osyry ono'õ amoite huguápe peino guapy kyrype he'õ aramirõna. Entonces el proceso cómo elaborar el almidón sería eso. Yvytu'i peju kuarahy otini inimbe avei oñopytyvõ pya'ete ikã chipa porã morotĩchaka opurumba. Kambyry py'a ha kesu ha ñandy avatikuvi juky michĩmi tupi'a ha ni Tayetypaite toikoye'ea tokañy porã. Entonces acá están ya los ingredientes y nos dice que vamos a mezclar todo. Aritakaari taiyaperera yapokojese ñamohu'ũmba chipape toiko opaiteichagua apu'amimi apu'aguasúre. Entonces sobre la mesa se hace entonces el amasado, ¿verdad? El amasado y la forma. Taipukuapu'a Taichipenunga, Taipucupucu, a Toñeñote, que se corte, ¿verdad? Que está corto. Lopi Abei, Taipeporopu, Tesacumanda, Taiyurupoji, ¿verdad? Entonces acá se hace distintas formas de la chipa, ¿verdad? Algunos que hay redondo, otro aplastado, otro largo, otro corto, y también el lopi, ¿verdad? El pajarito que se hace y se le coloca como para sus ojos granos de poroto. Algunos le ponen la batí por oro. Tatacuadubu, haku otini, yepa, piru, o piriripa, tatapui hendu, oimena abei, tupuisha ñana, tomo sarambi. Entonces acá, del fuego, entonces, después se va a esparcir, se va a sacar con la escoba de chispa. Tatacuaruepu, taipoti baite, tanimbu, imito putai pupe, Baguru Shipe, Pacobaro, Shipa, Grupama, o Kaikupama. Entonces acá nos dice, ¿verdad? Que tiene que quedar un poquito de ceniza caliente y algunas brasas dentro del horno, no sacar todas. Y se coloca la chipa sobre hojas de banana para que no se queme. Upei Tatacuat Yuru, Yabotu Yovai, Tataracuque, Onsen Hanwa, Angaitejera, Toyupa Shipa,
taputapona, entonces, el tatacuá tiene la boca de entrada, ¿verdad? Y donde se colocan las chipas, se introducen y también tiene como una especie de ventanita en la parte de atrás para que respire. Entonces, ambos lados le tapamos una vez que esté la chipa adentro, ¿verdad? Y que se dore. Uturupita y sarambi, toñe hetumi, momburu, oikua hangwa, chipa apoha, aputón ha oñemu hangwa. Pueterei hakaburupi, tongwa hehikwei, y yowahara, ñambatuviru, ñi atajoru, Saire Pirami, Chipare Pucuevera. Entonces acá que venga la gente a comprar, ¿verdad? Para juntar dinero y comprar para su vestido. Hakaro este toikobu apa kariakupona tayatupa yoa, cuña abei toyewakapa, ha y aba guape y potuputaba. Entonces que reúnan gente con la alegría, bellos jóvenes, lindos jóvenes ahí, y también bellas mujeres que se arreglen todas, ¿verdad? Y que se diviertan. Toiko puraje hambaracapu, toiko saraki, hayetubiro, ñañe, cuambopu, yasabi, oyupe, puka, ape, coe, tomaje, ¿verdad? Entonces que se cante, que se baile, que se alegre. Upei, angai tengo ana, yayepe, aba, upei ñambatu jeta, yepe apiru, ñamba cuye tatakua ubu, abocoi ye yashipa apo. Entonces que muy pronto después volvamos a hacer la misma cosa. Upei hei, ya recogí te envía por una ape, va a pasar señe por tu buscar el significado en castellano hayamos ita y yique. Upei hei, ape hay puruñe en güera, ayepa, te envía por un bajo hamo imbaco ape. Con añe y con ape, la palabra que están acá arriba, entonces vamos a completar en los espacios para que tenga sentido un significado completo. Upeige ambos ovalle y respondo en base a la poesía. Upeige y ape, va a ñemocaramino, como se seca el almidón, va en epa, huera hasipa, los ingredientes, va epa, como tatapuin, tatacuawi, ¿verdad? Va a enseñar bueno, cómo se saca. Va pauñejetu shipa, o sea, mao vamos quien huele, quien percibe el olor. Maena pauye puru shipa repukue, para que se utiliza el dinero recaudado. Va shapa oñemo pona tacuña, cómo se va a arreglar las mujeres. Va shapa oñeja anota coge, cómo se va a esperar el amanecer. De picore shipa, si vos consumís la chipa, eres yo guapi cotera de lo que ya vos compras o haces en tu casa. Nei, upeyano, upeyere coap. Amongurusu, hoy por una beba temigu Paraguay de Jojoa. Entonces, acá hay unos ingredientes y arriba tenemos entonces una fila de comida. Vamos a marcar con una X y debajo de cada comida si es que lleva ese ingrediente. Por ejemplo, queso o verajabori, a marcar también yu veraja. A marcar. Ahora sopa paraguay o amonita hashipa mestizo. Entonces vamos a marcar todo. De guasurupi a beborino huerajay, beyu o hueraja, patemandi o sopa paraguay o hueraja, hashipa hueraja. Vamos a ir marcando entonces los ingredientes si se relaciona con cada comida. Nei. Upechano jaejina peba jae, cotendiapo hina oñe jae vagina, texto instruccional. Entonces, los tipos de texto que estamos analizando se trata de una instrucción de pasos a seguir, ¿verdad? Que tiene, por una parte, los ingredientes, todo lo necesario, y después el procedimiento, cómo se elabora. Nei, a pedido pues año en el enviapo, agüite.